Estamos estudiando también, aquí todos los domingos, acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en la culminación, por decir así, la última parte de esta parábola acerca de las 10 vírgenes que hemos venido reiterando, que representan el pueblo mismo de nuestro Dios. De hecho, en cada parábola obviamente tiene su... más que este ya no tiene. Que los agarran los niños a veces, los dejan abiertos y se secan. El monitor está uno, abajo el monitor, Abajo el monitor, aquí. Sí, que hay uno. A ver, es que este ya no. Sí, muy bien. Por lo regular en todas las parábolas, hermanos, vemos lo que es el propósito de nuestro Dios. El propósito, vemos también, algunas diferencian un poco. En esta vemos el propósito, también nos da a saber en cuanto a la condición espiritual también, y como tercer punto es la advertencia. Tres cosas, y precisamente tres cosas que hemos puntualizado y hemos descrito en cuanto a la cultura, costumbres, tradiciones del pueblo judío en cuanto a estas fiestas que implicaban las vírgenes que acompañaban a la novia, o que estaban en la espera del novio. Llegaba el novio por la novia y se encaminaban hacia la casa del novio, y precisamente dentro del propósito, es decir, que la novia, hermanos, tenía que estar lista, ¿no? Como la esposa ataviada en la espera de su novio, que decíamos allá en base a Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, y en el versículo 25 al 27, haciendo esa analogía entre lo que es el matrimonio, entre lo que es el matrimonio y se compara con Cristo, con la iglesia, que es su esposa. Y precisamente dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que el propósito de nuestro Dios, si uno de los grandes propósitos de nuestro Dios, al haber enviado a su Hijo a morir en la cruz, hermanos, fue precisamente que a través de su sangre preciosa nosotros fuésemos purificados, y que obviamente nos mantuviéramos dentro de esa santidad, dentro de esa purificación. Él va a venir, y Él quiere encontrar a su novia, a su esposa, ataviada, es decir, ya arreglada, adornada. Eso es lo que significa ataviarse, implica arreglarse, y ataviarse, adornarse. Como usted sabe, las novias cuando se va a casar se pone el vestido correcto, se arregla todo para estar preciosa, bonita ante el novio, y después se van al casamiento. Así el Señor espera ver a su iglesia. Es el propósito. Por eso, de hecho, hermanos, estaba viendo el otro día algo maravilloso. Al menos yo no lo había visto todavía en esa forma, que cuando Dios hizo al hombre,
vemos la creación de todo, y después vio Dios que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Acuérdense, esa palabra idónea, hermanos, significa un socio, un compañero, un aliado. Eso es lo que significa, aunque en el contexto hebreo, eso es lo que significa un aliado, alguien que está a tu favor, alguien que está contigo para asistirte, para ayudarte, ¿okay? Pero cuando el Señor dijo: le haré ayuda idónea, dice que puso al hombre en un sueño profundo, ¿okay? Haga de cuenta que lo anestesió completamente, y del costado tomó una costilla. Y usted sabe que cuando se abre el costado, hermanos, cuando se abre la piel por completo, ¿qué sale? ¿Estamos huecos por dentro? Sangre y agua desde un costado. ¿Qué salió de nuestro Señor Jesucristo cuando fue? Sangre ya. Ajá. ¿Y en qué está basada la fe? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Qué implica sangre? No, ¿qué implica sangre? Principalmente sacrificio, ¿ok? Y agua, lavamiento, ¿ok? Obediencia, ¿ok? El gran simbolismo que hay en esto, hermanos, ¿ok? Dios anunciándonos desde el principio, ¿ok? De todo esto, de cómo es que precisamente de Adán salió su compañera, su esposa. De Cristo, ¿quién iba a salir? La iglesia misma, ¿ok? Pero obviamente la quería pura, limpia, ¿ok? Y es por eso que se implica, ¿ok?, que hubo sacrificio con el fin de redimirnos. Por eso decíamos allá en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 3 al 5, Apocalipsis 14, versículo 3 al 5. Apocalipsis 14, versículo 3 al 5. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya explicamos ese número simbólico, figurado, 144,000, 12 por 12 igual a 144. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿okay? Y en su boca no se halla mentira. Esa palabra haya, en un tiempo presente y continuo, ¿okay? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Okay. Por una parte estamos viendo precisamente el propósito de la iglesia, y cuando habla de hecho que fueron redimidos, hermanos, esa palabra, pone la palabra engorasmeneo, ¿ok? Que esta palabra engorasmeneo implica que fueron comprados, redimidos, ciertamente. Por eso se relaciona con lo que es unos a salvo, ¿ok? Que uno ha sido salvo, uno ha sido libertado, pero para haber sido nosotros puestos en un lugar ya seguro, a salvo, para haber sido liberados, ya no estar bajo esclavitud, tuvo que haber un precio.
esta palabra era la que se usaba comúnmente, hermanos, en la compra de los esclavos. Cuando en aquel tiempo, hermanos, se llevaba a cabo la esclavitud y se comercializaba con esclavos, y a veces personas compraban a estas personas que estaban en esclavitud, ¿no? Y que el valor, por decir así, de los esclavos se dice que era un promedio de 30 monedas de plata. ¿Por cuántas monedas traicionó Judas a nuestro Señor Jesucristo? 30 monedas de plata, ¿okay? Lo equivalente a un esclavo. Pero esta palabra es para ser puestos a salvo, para ser puestos en libertad, ¿okay? Tuvo que haber un precio, un costo. Fuimos comprados. Y el costo fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo lo decía, porque habéis sido comprados por precio, ¿okay? En Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora ya su cuerpo, mi espíritu, ya no me pertenecen a mí. Ahora, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Ahora son de propiedad de Dios. Por eso más anteriormente decía que el que destruye el templo de Dios, porque ahora mi cuerpo se ha convertido en templo de Dios. Si yo destruyo este cuerpo, ¿okay?, ya sea de una manera física o espiritual, regresando al pecado, lo mato, ¿okay? Porque así como el que te dio la libertad, aquel que te da la vida, también te la puede quitar. ¿Okay? El mismo que te da la vida es el mismo que te la puede quitar. Por eso dice: aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Esto es lo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta, que ahora nosotros somos esas vírgenes. Acuérdense que en un contexto literal representaba una doncella. Una doncella era una pureza, inocencia, ¿ok? Pero en el contexto espiritual, hermanos, se refiere a lo que es la santidad, vivir en la santidad de nuestro Dios. Ese es el propósito de Dios. Al habernos dado a su Hijo, al haberlo dado Santo Espíritu, al haberlo dado su palabra, el revelarlo su voluntad, es con el fin de que la iglesia esté lista, preparada para el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Condición, ¿cuál era? 5, ¿eran qué? Prudentes. Y 5 eran insensatas. Las características de las primeras 5 insensatas fueron las que fueron descuidadas, fueron negligentes, fueron irresponsables delante de su Creador, delante de su Dios y delante de su Señor. Ellas vieron que el novio se tardaba y empezaron a descuidarse. Dejaron de perseverar en lo que ellas tenían que perseverar: conseguir aceite, ser prevenidas, ¿okay?, ser precavidas, prepararse con anterioridad, como lo hicieron las otras 5, que ellas sí tenían aceite en sus lámparas y todavía extra. Eso es prevención. Eso implica, hermanos, lo que es una previsión también. Ver con anterioridad las cosas que pueden suceder y estar preparado con anterioridad para que la situación, la adversidad
la contrariedad de la vida no te sorprenda. Descuidado. ¿Okay? Y estas 5 vírgenes primeras, las insensatas, hermanos, descuidaron su deber. No fueron perseverantes. Lamentablemente, no tuvieron temor. Y esta es la condición. Por eso el Señor, a través de esta parábola, nos revela, nos da a conocer la condición actual de la iglesia, en donde triste y lamentablemente muchos cristianos están cometiendo ese error. No están perseverando en las cosas de nuestro Dios. Cuando precisamente, hermanos, 1 Corintios 10, versículo, ¿qué es? 12, si no me equivoco. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y nos da como ejemplo anterior de lo que pasó años atrás, en los tiempos de Moisés. Muchos empezaron a ser negligentes. Muchos empezaron a ser incrédulos ante la palabra de nuestro Dios, ante las promesas de nuestro Dios. Muchos se dedicaron a vivir en el pecado. ¿Okay? Y lamentablemente perecieron. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros. Pero lamentablemente este ejemplo de enseñanza a muchos hermanos no les ha preocupado, no les ha infundido temor. Y están descuidando su responsabilidad que tienen con nuestro Dios. Y no solamente eso, sino al no tener temor a Dios, entonces están actuando con una actitud desafiante. Por eso el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 10, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué decía esto el Espíritu Santo? No lo dijo Pablo, no lo dijo Apolos, no sabemos, no podemos ir más allá de lo que está escrito. Confórmese con que fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo esto, y la razón era porque muchos estaban descuidando su salvación. De hecho, en la introducción dice, si descuidamos una salvación tan grande, leámoslo, hermanos, en Hebreos capítulo 1. Primeramente, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 1, Hebreos 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Ok? Dice, es necesario que con más, ¿qué? ¿Negligencia? ¿Descuido? No. Diligencia. Y la negligencia, hermanos, implica prontitud. Que estés más solícito, más presto. Que estés mucho más interesado en lo que realmente es importante. Porque el no hacerlo, nos lleva al descuido, a la desatención y al peligro. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe? No recuerdo la palabra griega, hermanos, para esto. A veces hago mis examinaciones y a veces los punto en mis notas, pero a veces no los punto en la Biblia.
Aquí en mi Biblia yo tengo muchas traducciones y es por eso que no me deshago de ella, porque a pesar de que está viejita y ya media maltratada, hermanos, no renuncio a ella porque tengo muchos apuntes. Hay otras versiones que también son muy buenas, pero yo traigo aquí más notas y ya por eso no renuncio a ella. Pero déjeme decirle que la palabra deslizarse, hermanos, ciertamente implica literalmente que uno va en descenso. ¿Sí estoy diciendo bien? Descenso, ¿verdad? Porque ascender arriba y descender es hacia abajo. ¿Okay? En una descendencia, una tendencia a descender. ¿Okay? Pero ese declive, el ir descendiendo, es tan suave, tan sutil, es decir, tan delicado. O sea, es un movimiento que casi no te das cuenta. Es como, déjeme se lo configuro, o como tomar un ejemplo, a eso me refiero, ilustrarle con un ejemplo. Es como cuando una lancha se amarra al muelle y le pone un nudo. Y usted se va, ¿ok? Y usted dice, ya está segura la lancha porque ya está amarrada. Pero el mar, ¿cómo está? ¿Está así, no se mueve o está moviendo, ¿ah? El mar está en movimiento constante. Al estar en movimiento constante, está moviendo la lancha. ¿Okay? Y la lancha, al estar en movimiento, ¿qué es lo que está haciendo con el mecate? Lo está moviendo también. ¿Okay? Y poco a poco, ese movimiento, ¿qué cree que va haciendo con el nudo? Suaz. Se suelta. Y empieza la lancha a irse. Se va siguiendo conforme las olas del mar y al ratito ya está allá en alta mar. ¿Ok? Vienen las olas, viene la tempestad, y de ratito pues es tan frágil que y ¿dónde está la lancha? Allá como a unos 300 metros bajo el mar. Usted es esa lanchita. Usted y yo podemos ser esa lanchita si descuidamos nuestra salvación. ¿Entendimos? O me di a entender más bien. ¿Ok? Porque a veces cuando me dicen, ¿me entendiste? Como que es una ofensa a mi intelecto, ¿no? Óyeme, ¿verdad? Pero hay que explicarse bien, ¿ok? O sea, me expliqué bien, hermanos. ¿Ok? Nosotros podemos ser esa lanchita, hermanos, si estamos descuidando algo tan valioso. Lamentablemente, estas 5 vírgenes estaban descuidando. Y las otras 5 fueron todo lo opuesto. ¿Okay? Procuraron ese aceite. Decíamos, ¿qué es el aceite? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces come usted al día? A mí me acuerdo que un doctor chinito me dijo, ¿cuántas veces comes al día? Pues a veces 2, a veces 3, a lo mucho. Pero si bien comido, este dobleteo. ¿Verdad? Dijo, estás mal. Okay. Tú debes de comer 4 veces. Y me chiflé, dije, ¿4? Sí, 4, pero poquito y poquito. Okay. Y saber comer proteína y esto y lo otro y aquello. Ya me había emocionado, yo dije 4, ¿no? Pues órale. Ok. Pero por lo regular, ¿cuántas veces come al día? 3, ¿verdad? Ok. Y cuando usted pasa su hora y ya le empiezan a ruñir el estómago, a mí nomás me paso de la hora y me empieza a doler la cabeza. Ok. Síntomas, ¿no? En la cuestión física. En la cuestión espiritual, hermanos, ¿qué tanto comemos? Debería ser lo mismo. ¿Por qué cree que el diablo le dijo a Satanás? Pues es lo mismo. El uno al otro, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Que él había pasado 40 días y noches sin comer.
Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que viene, que fluye de la boca de Dios. ¿Ok? Así como alimentamos este cuerpo, hay que alimentar también nuestro ser interior, nuestra alma. Es la que se tiene que alimentar de la palabra de Dios. A veces somos muy cuidadosos y muy celosos en lo que comemos. Y es bueno, claro. Y más ahora con la tecnología que tenemos. Por cierto, a mí me recomendaron una vez una aplicación en donde usted escanea el producto y la aplicación le dice qué tan bueno es o qué tan malo. Este tiene 300 calorías, 500 calorías y no, pues uno lo bota luego, ¿ok? Y uno se cuida de eso. Usted va a comprar un galón de leche y usted se quiere agarrar la última fecha, ya que tenga 2 meses antes de vencerse. Somos tan cuidadosos en eso porque realmente no queremos enfermarnos. Pero ¿y en la palabra de Dios qué, hermanos? ¿Qué tan diligentes somos en esta cuestión? Acuérdense lo que dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, si no hay una alimentación sana, ¿okay?, y correcta en mi alma, nunca voy a dar el resultado que Dios quiere. En Mateo le decía nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, por eso decía, que cuando dice que vosotros sois la luz del mundo, ¿ok? Mateo 5, versículo 14 al 16, Mateo 5, versículo 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en qué? En casa. Y aquí no es una cuestión de alumbrar en mi hogar. Sí, claro, usted va a empezar por alumbrar su propia casa, por instruir y enseñar a sus hijos, principalmente. Pero aquí se está refiriéndose, por ejemplo, si yo te pregunto en un aspecto espiritual, mi hermano Santiago, no, Sebastián, mi hermano Sebastián, si yo te pregunto ¿a qué casa se está refiriéndose aquí el Señor? ¿Me podrías contestar? ¿No? Otro joven, se fue, nuestro hermano David Soto Jr. ¿Quién más? Mi hermano Israel. Si te preguntara a qué casa se está refiriendo aquí, ¿me podrías decir? ¿No? Ok, vamos a ver. Mi hermano Fabián, ¿a qué casa? A la iglesia. No, y no principalmente. Cuando algo así no entendamos, sigamos en la lectura. Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? Ahora, ¿quiénes son los que deben de ver nuestra luz? Los hombres, el mundo precisamente. La casa es el mundo. El mundo tiene que ver esa luz que proyectamos nosotros a través de Cristo. Usted sabía muy bien que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿de dónde proviene esa luz que ella nos proyecta a nosotros? Del sol. ¿Okay? Así nosotros somos lunares, como iluminares, dice Pablo, del mundo. ¿Okay? Tenemos que alumbrar, y dependiendo del aceite que tengamos en nuestra vida, hermanos, nuestra mecha va a ser grande. Pero si casi no tienes palabra, casi no practicas tu cristianismo, ¿cómo va a ser tu mecha? Casi se está extinguiendo. Un pequeño, ¡pum!, se apagó.
¿Ok? Por eso estas mujeres, aparte de tener aceite en sus lámparas, tenían más. Se habían preparado para la venida del Señor. ¿Ok? Así en la iglesia hay hermanos que están descuidando terriblemente su salvación, como también hermanos que están seriamente ocupados en su salvación. La cuestión aquí es, ¿en qué grupo estamos, hermanos? No piense en nadie más que no sea usted. No voltee a ver a otro hermano o una hermana, no, nada de eso. Mírese en su interior, cada uno, en lo personal. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo no soy nadie. Yo soy su consiervo en Cristo, al igual también. Y tengo un Señor a quien rendirle cuentas. Es a Él quien le tengo que rendir cuentas y es Él quien me va a juzgar. Y lo mismo es para con cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Okay. Por eso cada uno en lo personal debe de uno de autoexaminarse. Y considerémonos, ¿estamos del lado de las vírgenes imprudentes o de las vírgenes prudentes? ¿Por qué es importante analizar esto? Porque según dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Pero si leemos un poquito para atrás, dice, versículo 10, pero mientras ellas iban comprando vino, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ya la hicieron, ¿ok? La hicieron porque estaban preparadas realmente, como lo hemos estado diciendo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. No la reconoció. Mas él respondiendo dijo, después dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ante el juicio del Señor, hermanos, óigalo bien, ante el juicio del Señor no va a haber clemencia, no va a haber misericordia, no va a haber perdón para el descuido, la desatención, la deshonra para el Señor. ¿Lo dije bien, hermanos? No va a haber perdón. No va a haber misericordia. En ese momento ya no va a haber. El tiempo, hermanos, de la paciencia, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la compasión es hoy. Y tenemos que aprovechar este tiempo para hacer lo que el Señor quiere, para que cuando Él venga, hermanos, porque Él lo está diciendo, Él va a venir. Pero estamos hablando del propósito, la condición y advertencia. Velad. ¿Se acuerdan de esa palabra? En el griego, ¿cuál es? Gregorio. Gregorio es mantenerse activo con tus 5 sentidos, si es posible el sexto, aunque no sé cuál otro sea el sexto. Bueno, dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Okay? ¿Cuál será? No lo quieren compartir, hermano. es ultra secreto, dicen entre ellas, ¿no? Si hablamos de ¿qué? De los 5 sentidos, ¿cuál es? Decíamos la vez pasada, ¿el qué? El olfato, el gusto, el palpar, el ver y el oír, ¿verdad? 5. ¿Y cuál será el sexto? ¿Cuál será? ¿Qué? Serían nomás las ideas, ¿será que va a pasar? Posiblemente, ok. Tengamos todos los sentidos alertas, hermanos, ok. Velen, manténganse activos en las cosas del Señor,
Porque mire lo importante de esto. Miren lo importante de esto, hermanos. El juicio del Señor no va a empezar por el mundo. Y mire, y esto es natural de alguna manera, porque ¿quién de nosotros se pone a juzgar al vecino, a sus hijos o a los hijos de los demás? En el sentido de que usted vaya y le diga a su vecino: oye, no, ponte a educar mejor tus hijos, diles esto, diles aquellos, diles el otro. Tal vez uno lo haría cuando a uno le piden un consejo, ¿verdad? Que vengan con uno: oye, no sé qué hacer con mi hijo, mira que estoy en un problema, así, así. Usted habla con el amigo, ¿no? Ya el amigo, si desea, aplica el consejo o no. Pero uno no se mete a la casa del vecino o a la casa de los demás juzgando a los hijos, ni a ellos, ¿verdad? No hace eso. Lo que uno hace es juzgar a tus propios hijos. Por eso el Señor nos dice, o el Espíritu Santo nos dice, que el buen juez por su propia casa empieza. ¿Okay? Y algunas parábolas nos enseñan precisamente esto, como advertencia. Él va a venir y va a traer un juicio precisamente. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Está refiriéndose físicamente, ¿okay? En su manifestación y con su reino. Traerá un juicio. Traerá un juicio principalmente a los vivos y a los muertos, ¿okay? A los que estamos en vida y a los que están ¿en dónde? En el Hades. ¿Okay? Y es por eso, hermanos, que y esto nos lo da precisamente la advertencia, es para que tengamos temor de que va a haber un castigo a la irresponsabilidad, a la negligencia, a la desatención. Nada se nos va a pasar en ese. No, que Dios es un Dios misericordioso. Nada de eso. Nada de eso. ¿Ok? Por eso, y esto es parte, hermanos, ¿sabe? Lo maravilloso de esto es que esto es parte del amor. Del amor de Dios. Si Dios nos advierte con suma anterioridad, es para que no descuidemos nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo lo decía: ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por ¿qué? Su buena voluntad. Por su buena voluntad. El Señor, hermanos, nos exhorta, nos reprende a través de su palabra, porque nos ama. He aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Okay? El celo, hermanos, celó, que es en el griego celó, implica algo ardiente. ¿Okay? Cuando dice que de un espíritu fervoroso, mire, si vemos allá en Romanos capítulo 12, Romanos 12, dice Romanos 12 versículo 9 en adelante, Romanos 12 versículo 9 en adelante: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, es decir, ayuda, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos, ¿ok? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esa palabra ferviente, hermanos, seontes, implica caliente. Algo que literalmente algo que está hirviendo, como cuando usted pone agua para el café. ¿Cómo le gusta estar el café? ¿Tibio?
que ya está, ¿verdad? Y órale, al cafecito, para tomárselo bien rico. Así me gusta a mí al menos, aunque me queme las trompas, dijo uno, ¿verdad? Pero el cafecito bien rico. Eso es efervescencia, es algo que está hirviendo. Pero implica precisamente, hermano, lo que es de un espíritu activo. Okay. La misma efervescencia, hermanos, está en activo. Cuando está hirviendo está en activo. Cuando no hierve el agua está quieta. Y lo que hace que el agua hierva, ¿qué es? El fuego. ¿Ok? El fuego. ¿No? ¿Y cómo se prueba la fe? Con fuego. ¿Okay? Precisamente. Y el fuego es la palabra de Dios, porque dice, ¿cómo dice Hebreos capítulo 4? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada que mutila. ¿Ok? No solamente que entra, sino que mutila, que parte por los dos lados. ¿Ok? Es la espada de dos filos que abre y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ve con toda claridad las intenciones de los hombres. Dios puede ver cuál es tu intención, hermano, al estar aquí. Dios puede ver tu intención, hermano, a la hora de que tú ministras a nuestro Dios. Ya sea a través de la oración, de los cantos, de la predicación, Él conoce cuál es tu intención. Si en realidad es glorificar a Dios o glorificarte a ti mismo. Si en realidad estamos siendo diligentes en las cosas de Dios o estamos siendo descuidados. Hay que tener mucho cuidado. Porque en todo esto nos conlleva la salvación. Okay. Si Dios mostró su gracia, termino con esto, hermanos, en Tito, termino con este pasaje, en Tito capítulo 2, Tito 2, para que vean que la salvación, hermanos, no es gratis. Okay. Que no tenía un propósito, sí tenía un propósito. Y dice Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos primeramente que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, es decir, al pecado, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Yo recuerdo una vez cuando di un tema, hermano, relacionado precisamente en las demandas de la gracia. Y estas son precisamente lo que demanda la gracia de Dios: una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Redimirnos, para comprarnos y para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué dice? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Amén. Por eso, hermanos, es bueno adorar a Dios, estar en este lugar, gozarnos de sus bendiciones. El cristianismo no solamente se centra en un culto, no es solamente un latreo, rendirle un culto nada más. No, es más que todo, es un proscuneo, es una consagración, es una devoción plena, total a nuestro Dios. En todo tiempo, mi hermano, hay que darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ocupándonos siempre en la obra de nuestro Dios. Y no se nos vayan, porque después sigue la adoración a nuestro Dios. Amén.